Creo que la revocatoria del mandato, y aquí entro a otros temas, también ha generado una enorme discusión, particularmente con los mecanismos del financiamiento para llevar a cabo este ejercicio de revocación del mandato. Creo que sobra decir que el Instituto Nacional Electoral y pues el Poder Ejecutivo y en su momento la Cámara de Diputados sostuvieron un intenso debate con relación al tema de los recursos que se van a utilizar para cubrir la revocatoria del mandato. Cuando el Instituto Nacional Electoral en agosto del año pasado aprobó su proyecto de presupuesto para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo, incluyó lo que el INE consideró es el costo de la revocación de mandato por un monto de 3,830 millones de pesos. Esa cantidad en un principio generó una enorme discusión e incluso el consejero presidente del propio INE fue invitado a la Cámara de Diputados para que pudiera exponer las razones por las cuales ese presupuesto era el que se necesitaba para poder organizar la revocatoria de mandato. Y creo que la razón principal está en el contenido de la Ley Federal de Revocación del Mandato, que establece que es obligación de la autoridad electoral, en este caso del INE, colocar el mismo número de casillas que se hayan tenido en la última elección previa a la revocatoria del mandato. En este caso, en la elección del año de 2021, el Instituto Nacional Electoral colocó alrededor de 163,500 y fracción de casillas en todo el país y por consecuencia ese era más o menos el universo de las casillas que tenía que colocar. El INE habló de la posibilidad de instalar más o menos unas 161,000 casillas y dijo que requería esa cantidad de recursos para poder instalar todas las casillas requeridas para poder recibir la votación. El hecho concreto es que las discusiones se atoraron, el INE tuvo una enorme reducción presupuestal que le impidió obviamente llegar con todos los recursos para el ejercicio de la revocatoria de mandato, hizo una solicitud de ampliación presupuestal que en su momento estuvo incluso anticipada por una especie de controversia constitucional que el INE le planteó a la Corte para que la Corte revisara la decisión que tomó la Cámara de Diputados para reducirle al Instituto Nacional Electoral esa cantidad de recursos que evidentemente hacían prácticamente imposible la posibilidad de la organización de la revocatoria de mandato. Estoy hablando de, no en este caso de mi punto de vista, sino de las declaraciones que el Instituto Nacional Electoral hizo con relación a este punto. Primero, por lo que hace a la impugnación planteada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la base de la impugnación que planteó el Instituto Nacional Electoral, el ministro Alcántara dijo el INE debe continuar con la revisión de su propio presupuesto y ver si se juntan el umbral de las firmas. No había todavía un universo de firmas equivalente a 2,7 millones de mexicanas y mexicanos para poder emitir la convocatoria. Entonces, lo que dijo la Corte a través de este acuerdo del ministro Alcántara fue, revisen ustedes primero si se juntan las firmas y mientras tanto continúen con la revisión de sus partidas presupuestales para ver eventualmente de qué recursos dispone finalmente el Instituto Nacional Electoral. Luego después, la institución electoral, el INE, emitió un acuerdo por el cual decía que en caso de que se concluyera la revisión del umbral de las firmas y se juntara ese 3% de las firmas, 2,7 millones, pues entonces ellos suspenderían temporalmente las actividades subsecuentes hasta que se pudiera conocer la decisión al fondo de los planteamientos impugnativos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ese acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que no dejaba sin efecto el ejercicio de la revocatoria, sino que decía que las actividades subsecuentes se retomarían una vez que se conocieran las determinaciones finales de la Corte con relación al presupuesto, pues entonces ya se procedería a avanzar con la revocatoria del mandato.